Obvio, la culpa era mía, es como la rotura del tendón. Bueno, entonces hay que ir a la iglesia con las culpas. Esa tendencia judío-cristiana de la culpa. Bueno, les quería comentar, esta es una presentación, se ve bien, ¿no? Se ve y se oye. Sí, 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 perfecto. Esta es una presentación que es para la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, que me pidieron si yo tenía alguna secuela del tratamiento del pivot. Y yo les voy a mostrar algunas cosas que me han pasado con esto. Sin lugar a dudas, la evolución natural del pivot trae terribles consecuencias. Y este es un chico que había venido de Misiones con esta lesión. Esto obviamente es una negligencia o esto es la falta de consulta apropiada del paciente y entonces llega a esta situación. Pero, como les dije, esto es un enorme desafío para el ortopedista infantil y requiere experiencia, prudencia en su tratamiento entre lo que es la sobreactuación y la negligencia. Hacerlo justo al paciente justo en el momento justo para evitar una liberación quirúrgica excesiva o esta sobreactuación. Entonces yo les quería llamar la atención en este punto y decirles que lo peor que tiene el cirujano, el enemigo principal, es la soberbia. En mi vida ortopédica, el 50% de los procedimientos que realicé cuando comenzaba hace 40 años, hoy son francamente contraproducentes, contraindicados o hay veces hasta mortales. El tratamiento del pivot tiene dos procedimientos quirúrgicos que los que yo viví, esto no es bibliografía, esta es la historia de mi vida. La liberación amplia de las estructuras mediales, posteriores y laterales en un solo tiempo, que era la vía de Cincinnati, lo hemos hecho mucho con el doctor Salas en el Instituto Dupuytren, y también en algunas cirugías en el Hospital Fernández, y la liberación postero-interna de Codivila Gamboa. Las secuelas, quiero decirle, no deseadas, no son siempre y solamente quirúrgicas, sino que los yesos forzados pueden ser como una liberación indiscriminada, pues estos yesos forzados y provocar una necrosis del astrágalo y una afectación subastragalina, como tienen estos dos pacientes que vi con esta lesión por tratamiento de pivot cuando tenían antes del año de vida aproximadamente. La liberación quirúrgica agresiva en un solo tiempo para dejar un pie plantrígrado puede ser exitosa, de acuerdo a mi experiencia, en el quirófano, pero devastadora con el tiempo. Sobre todo, la sobreactuación. No se debe hacer una sin desmostomía indiscriminada. Seccionar todo lo que retrae. Eso es una barbaridad. Hay que saber qué estructuras estamos liberando para saber cuáles no nos conviene liberar y darle tiempo a la biología. Esto es simplemente un esquema para saber que la bóveda plantar, los tendones y los ligamentos en la época de crecimiento y desarrollo son fundamentales. Sobre todo, esta es la región postero-interna del Aquiles, el flexor del halo, flexor común, esos conforman la bóveda plantar. Estos son los principales músculos y ligamentos que forman la bóveda plantar. Tendones retromayolares, cápsula de las articulaciones, ligamento, los 5 haces del ligamento deltoideo superficial, el ligamento en hamaca, el spring ligament o el calcáneo escafoideo. Principales estabilizadores dinámicos, les quería mostrar estas imágenes que hicimos con el doctor Seidenberg. Dije, lo hizo Ezequiel, yo solamente le decía quiero ver, y él hacía esta maravilla, en donde ustedes pueden ver el tibial posterior y el flexor común, los bajamos y ahí tienen el ligamento deltoideo con sus capas, que tiene 5 capas, 5 haces, el haz superficial, que es el tibio astragalino posterior, el tibio astragalino anterior, el tibio spring ligament y el haz tibio calcáneo. Y el ligamento que está acá abajo, que es el más importante y el que nunca deberían cortar en el tratamiento, que es el calcáneo escafoideo, que es este ligamento que está acá, que ustedes lo ven que tiene un haz profundo,
ahí atrás, en la planta, o el as plantar si quieren, y este as medial que está acá, que son los dos haces que conforman el sustentáculo del astrágalo, es el ligamento más fuerte del aparato musculoesquelético. Si usted busca bibliografía es difícil encontrar. Yo los agrupé a la cantidad que tengo de estas deformaciones en 4 tipos básicamente. En las alteraciones del antepié, las que tienen un predominio del retropié, las que tienen una deformidad global del pie con el foco siempre en la mediotarsiana y el pie talocavo. No hay un patrón único de deformidad. Yo quiero mostrarles acá que en general lo que hay es un predominio de los intrínsecos que no se liberan, que hay un predominio del tibial anterior elevando el primer metatarsiano y que provoca una supinación del antepié y tiene al levantar el primer metatarsiano la falange flexa y una insuficiencia del tibial posterior. Acá tienen una secuela enorme de dificilísima solución por un exceso de liberación. Esto es a través de la Codivila Gamboa, me parece, pero no me acuerdo si además tenía hecha la operación de Cincinnati. Obviamente, cuando hay potencial de crecimiento, y cuanto más potencial de crecimiento tiene el paciente, peor es la secuela. Entonces, prudencia, no hay que seccionar todo en forma indiscriminada. El predominio del antepié, esta es una de las deformidades frecuentes, y que en realidad, yo les diría, es la de más fácil solución, en donde predominan los músculos intrínsecos. Acá tienen otro caso, elevación del primer meta y en la flexión de la falange proximal. Cuando vamos al retropié, que es la otra deformidad que quería comentar, eso en general se debe o a yesos forzados o a la excesiva sindesmostomía interna con el ligamento deltoideo y el calcáneo escafoideo, y el alargamiento exagerado del Aquiles hace que el pie se vaya al talo y provoca una verticalización del calcáneo. Acá tienen otras deformidades con predominio de astrágalo vertical e inestabilidad. Esto es siempre por el calcáneo escafoideo y por la lesión, la tenotomía, del deltoideo y demasiado del tibial posterior. Otro ejemplo de severa inestabilidad y subluxación subastragalina, difícil de solucionar, pie pronado y valgo, otro caso más, una inestabilidad subastragalina y astrágalo vertical, y en general todas estas secuelas tienen su foco en la subastragalina y mediotarsiana. Yo no recomiendo hacer sindesmostomías amplias y sobre todo respetar el ligamento calcáneo escafoideo. Por supuesto, la peor secuela de todas es la del pie talocavo. Esto se produce básicamente o por una necrosis del astrágalo, Fíjese, ahí está diciendo alargamiento de Aquiles, necrosis del astrágalo. En general, entonces, por necrosis o por una inestabilidad subastragalina, en donde el ápice es en la mediotarsiana. Las tenosindesmostomías exageradas eliminan fuerzas directrices que son, para mi modo de ver, esenciales en la conformación de la estructura futura del pie. Deformidad de un paciente adulto, esto es muy difícil calzar, muy difícil caminar, es incapacitante esta lesión. Prefiero un déficit en el tratamiento. Entre sobreactuación y negligencia, prefiero ser negligente. Prefiero hacerlo en 2 tiempos o hacerlo a lo largo del crecimiento del chico, no en forma, yo le diría, en un solo acto operatorio. Prefiero el pie cabovaro con un pie aducto, estos son fáciles de solucionar. Como conclusión, yo diría que la tenosindesmostomías indiscriminadas pueden dejar un piebot en el quirófano, pero un severo problema a largo plazo. La colocación forzada de yeso es un procedimiento que no recomiendo a los ortopedistas infantiles hacer por el riesgo de las necrosis del cuerpo del astrágalo por compresión, famoso cascanueces. Cuanto antes la cirugía, peor la secuela, porque tiene más patrón de crecimiento ese chico.
Sí les recomiendo en las manipulaciones suaves con la técnica de Ponseti, yesos seriados, tenotomías selectivas, sería un método con menos complicaciones alejadas. Hay cosas que son biológicas y tienen sus tiempos para la corrección. Cuando usted el piebot quiere que entre un piebot severo, grave, no estoy hablando de una artrogrifosis, no estoy hablando de un pie bot congénito grave, no posicional. Quiere solucionarlo en un solo acto operatorio, seguramente va a tener complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bueno, muy buen análisis, clasificación y todo. Les pregunto de nuevo, a los más experimentados, qué opinión, qué análisis hacen de esta situación. Niño, doctor Amor, Diego, Vasco, que algo deben haber visto también. Está Alberto, ahí. Sí. perdón, necesito. Una Dale. pregunta, Alberto. Yo no hice muchos pivot ni secuelas, esto lo hacían en la época de mi residencia entre Alberto Niño y Fernando Salas. Yo en todos los vi una elevación grave del primer rayo. Entonces, ¿no le hiciste nunca nada al tibial anterior? ¿Cómo trabajaban esa elevación? Porque eso es por predominio del tibial anterior. ¿Qué hacían con el tibial anterior? La idea de esta presentación, digamos, Guillermo, es buenísima tu pregunta, es simplemente, no te olvides que esto es para ortopedistas infantiles, y era cuáles las complicaciones que veíamos, no el tratamiento porque lo hacemos nosotros, pero por eso te digo, esto está enfocado, vendría a ser la primera parte de las secuelas de las complicaciones alejadas del piebot, sin tratamiento. Ahora, cuando hay que tratarla, es muy difícil, hay que planificar muy bien lo que se va a hacer. Cuando tengo una elevación del primer metatarsiano y una flexión, una operación que he hecho que me ha dado cierta satisfacción es la artrodesis metatarsofalángica. Entonces, como que el flexor corto plantar me desciende el primer metatarsiano y el tibial anterior lo reseco, pero hay veces vos cambiás y haces un cambio de posición del tibial anterior y lo llevas a la segunda cuña y el metatarsiano sigue elevado porque ya creció, el cartílago de crecimiento lo formó horizontal, ¿me entiendes? Al primer meta. Entonces, es tremendo cuando vos desinsertás el tendón tibial anterior y ves que sigue extenso el primer meta, sigue elevado. Entonces ahí te recomendaría hacer o una osteotomía de base o hacer una operación de lápiz para Okay. bajar. Doc, le pregunta Germán Chaparro de Mendoza qué opina de la corrección progresiva con tutor, con fijador externo. Bueno, yo sé que hay mucha gente que se ocupa del tema y tiene enorme experiencia. El problema del piebot es que nadie sabe muy bien por qué se produce el piebot. Y hay varias teorías. Y si vos tenés en general, una atrofia de la pierna y tiene una pierna mucho más corta, es difícil pensar que con un Ilizarov solo se pueda solucionar todos los problemas, ¿no? He tenido los que hice en el Dupuytren, que no han sido muchos, los hicimos con el doctor Luis Ibarra, un excelente ortopedista de Santiago del Estero, han tenido un alto índice de recidiva si no hacemos las tenotomías correspondientes. Es decir, solo el tutor no. El tutor de Ilizarov, pero con tenotomías. Bárbaro. Doctor Amor, que levantó la mano. Bueno,